gravedad. No hay arriba ni abajo, estamos flotando libremente. De repente, el ascensor se empieza a mover con una aceleración constante. Súbitamente notamos peso, es decir, nos sentimos atraídos hacia un extremo del ascensor, que de repente parece haberse convertido en el suelo. Si soltamos una manzana, cae hacia él. De hecho, ahora que nos estamos acelerando, todo lo que ocurre en el interior del ascensor sucede exactamente igual que si éste no se moviera, como si estuviera en reposo en un campo gravitatorio. Einstein se dio cuenta de que, así como en el interior de un tren no podemos decir si nos estamos moviendo uniformemente o no nos movemos, tampoco podemos decir en el interior de un ascensor si estamos acelerando uniformemente o si permanecemos en reposo en un campo gravitatorio uniforme. El resultado fue su principio de equivalencia. El principio de equivalencia y el ejemplo que acabamos de dar solo puede ser verdad si la masa inercial, la masa que aparece en la segunda ley de Newton y que determina el valor de la aceleración en presencia de una fuerza, y la masa gravitatoria, la masa que aparece en la ley de la gravedad de Newton y que determina el valor de la fuerza gravitatoria, son las mismas. Véase el capítulo 4. En efecto, si ambos tipos de masa son iguales, todos los objetos situados en un campo gravitatorio caerán con el mismo ritmo, independientemente del valor de su masa. Si esta equivalencia no fuera cierta, algunos objetos caerían más rápido que otros bajo la influencia de la gravedad, y por lo tanto podríamos distinguir la fuerza de la gravedad de una aceleración no uniforme, en la que todo cae con la misma aceleración. El uso que hizo Einstein de la equivalencia entre masa inercial y masa gravitatoria para deducir su principio de equivalencia y a la larga toda la relatividad general supone un avance implacable de razonamiento lógico sin precedentes en la historia del pensamiento humano. Ahora que conocemos el principio de equivalencia, podemos seguir algunos aspectos de la lógica de Einstein en otro experimento mental, que demuestra por qué el tiempo debe verse afectado por la gravedad. Imaginemos una nave en el espacio y supongamos, porque así nos conviene, que es tan larga que la luz tarda un segundo en recorrerla de arriba a abajo. Imaginemos además que hay un observador en el techo de la nave y otro en el suelo, cada uno con relojes idénticos que marcan cada segundo. Supongamos que el observador situado en el techo espera una pulsación del reloj e inmediatamente envía una señal luminosa hacia el observador situado en el suelo. El observador del techo repite esta operación a cada pulsación de su reloj. Según este procedimiento, cada señal viaja durante un segundo, tras el cual es recibida por el observador del suelo. Así, si el observador del techo envía dos señales separadas un segundo, el observador del suelo recibe dos señales separadas también un segundo. ¿Cómo cambiaría esta situación si la nave estuviera en reposo en la Tierra, bajo la influencia de la gravedad, en lugar de flotar libremente en el espacio? Según la teoría newtoniana de la gravedad, esta no tendría efecto alguno sobre el tiempo. Si el observador del techo envía señales cada segundo, el del suelo también las recibirá cada segundo. Pero el principio de equivalencia hace una predicción diferente. Podemos ver lo que ocurre, según este principio, si en lugar del efecto de la gravedad consideramos el efecto de una aceleración uniforme. Este es un ejemplo de la manera en que Einstein utilizó el principio de equivalencia para crear su nueva teoría de la gravedad. Supongamos, así pues, que la nave espacial está acelerando. Imaginaremos que suavemente, de modo que no se acerque a la velocidad de la luz. Como la nave espacial se está acelerando hacia arriba, la primera señal deberá recorrer menos distancia que en la situación examinada anteriormente, y por lo tanto llegará al suelo en menos de un segundo. Si el cohete se estuviera moviendo a velocidad constante, la segunda señal tardaría exactamente el mismo tiempo en llegar que la primera, y por lo tanto el intervalo entre ambas señales seguiría siendo un segundo. Pero debido a la aceleración, la nave se mueve más rápido cuando es enviada la segunda señal que cuando fue enviada la primera, de manera que la segunda señal deberá recorrer menos espacio que la primera, por lo que tardará menos tiempo en llegar al suelo. El observador situado en el suelo, por tanto, medirá un intervalo inferior a un segundo entre ambas señales y discrepará del observador del techo, que afirma que las ha enviado con exactamente un segundo de diferencia. Quizás esto no resulte sorprendente en el caso de la nave espacial acelerada. Al fin y al cabo, acabamos de dar una explicación.
Pero recordemos que el principio de equivalencia afirma que esto también se aplica a una nave en reposo en un campo gravitatorio. Ello significa que aunque el cohete no esté acelerando, sino quieto, por ejemplo en una plataforma de lanzamiento en la superficie de la Tierra, si el observador del techo envía señales hacia el suelo a intervalos de 1 segundo, según su reloj, el observador del suelo recibirá las señales a intervalos más cortos, según su reloj. Y esto sí resulta sorprendente. Podríamos preguntarnos también, ¿significa esto que la gravedad modifica el tiempo o simplemente que estropea los relojes? Supongamos que el observador del suelo trepa hasta el techo, donde él y su colega comparan sus relojes. Como estos son idénticos, ambos observadores comprobarán con seguridad que ahora coinciden en la duración de 1 segundo. Nada está equivocado en el reloj del observador del suelo. Simplemente mide el flujo local del tiempo, sea este lo que sea. De este modo, así como la relatividad especial afirma que el tiempo transcurre a ritmo diferente para observadores en movimiento relativo, la relatividad general nos dice que el tiempo transcurre de forma diferente para observadores en campos gravitatorios diferentes. Según la relatividad general, el observador del suelo mide un intervalo temporal más corto, porque el tiempo transcurre más lentamente cerca de la superficie de la Tierra, donde la gravedad es más intensa. Cuanto más intenso el campo gravitatorio, mayor es este efecto. Si las leyes de Newton del movimiento pusieron fin a la idea de una posición absoluta en el espacio, ahora vemos que la teoría de la relatividad elimina la idea de un tiempo absoluto. Esta predicción fue comprobada en 1962, utilizando un par de relojes muy precisos, situados uno en la cumbre y otro en la base de una torre. El reloj de la base, que estaba más próximo a la Tierra, resultó que avanzaba más lentamente, en concordancia exacta con la relatividad general. El efecto es minúsculo. Un reloj situado en la superficie del Sol solo ganaría 1 minuto por año en comparación con uno situado en la superficie de la Tierra. Aún así, la diferencia de ritmo de los relojes situados a diferentes alturas sobre la Tierra reviste actualmente una importancia práctica considerable debido al advenimiento de sistemas de navegación muy precisos, basados en las señales de los satélites. Si se ignorasen las predicciones de la relatividad general, las posiciones que calcularíamos estarían equivocadas en varios kilómetros. Nuestros relojes biológicos también se ven afectados por estos cambios del flujo del tiempo. Consideremos un par de gemelos y supongamos que uno de ellos vive en la cumbre de una montaña y el otro al nivel del mar. El primer gemelo envejecería más rápidamente que el segundo, de modo que cuando se volvieran a encontrar, el primero sería más viejo que el segundo. En este caso, la diferencia de edades sería muy pequeña, pero sería mucho mayor si uno de los gemelos emprendiera un largo viaje en una nave espacial en la cual fuera acelerando casi hasta la velocidad de la luz. Al regresar, este gemelo sería mucho más joven que el que hubiera permanecido en la Tierra. Esto se conoce como paradoja de los gemelos, pero solo es una paradoja si se piensa en un tiempo absoluto. En la teoría de la relatividad no existe un tiempo absoluto único, sino que cada persona tiene su propia medida individual del tiempo, que depende de dónde se halla y cómo se mueve. Antes de 1915 se creía que el espacio y el tiempo constituían un escenario fijo en el que tenían lugar los acontecimientos, pero que no se veía afectado por ellos. Incluso en la teoría especial de la relatividad seguía siendo así. Los cuerpos se movían, las fuerzas atraían y repelían, pero el tiempo y el espacio seguían inmutables. Resultaba natural pensar que el espacio y el tiempo seguían para siempre. La situación, sin embargo, es harto diferente en la teoría general de la relatividad. Espacio y tiempo son ahora magnitudes dinámicas. Cuando un cuerpo se mueve o una fuerza actúa, afectan a la curvatura del espacio y el tiempo, y a su vez la estructura del espacio-tiempo afecta a la manera en que los cuerpos se mueven y actúan las fuerzas. El espacio y el tiempo no tan solo afectan, sino que también son afectados por todo lo que ocurre en el universo. Así como no es posible hablar de acontecimientos en el universo sin las nociones de espacio y tiempo, en la relatividad general carece de sentido hablar de espacio y tiempo fuera de los límites del universo. En las décadas siguientes a 1915, esta nueva imagen del espacio y el tiempo debía revolucionar nuestra visión del universo. Como veremos,
La vieja idea de un universo esencialmente inmutable que podría haber existido y podría continuar existiendo desde siempre y para siempre fue sustituida por la concepción de un universo dinámico en expansión que parecía haber empezado hace un tiempo finito y que podría terminar en un tiempo finito en el futuro. Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, profe. Buenos días. Pues sean bienvenidas, bienvenidos. ¿Hay alguna pregunta antes de iniciar? ¿Alguna duda antes de iniciar la clase? No, ninguna. ¿Todo bien? Bueno, vamos a iniciar la clase. Déjenme compartir la pantalla del pizarrón para iniciar con la conversión de unidades, más bien de temperaturas. Muy bien, jóvenes. Ok, como vimos la clase pasada, lo que hoy toca ver es la conversión entre escalas de temperatura. Por ejemplo, tradicionalmente se ve la escala Celsius y Fahrenheit. Esta escala Celsius y Fahrenheit pues son utilizadas, como ya vimos en la lectura, solamente se utiliza la escala Fahrenheit, se utiliza en Estados Unidos, y la escala Celsius se utiliza pues en la mayoría del planeta, pero pues todavía una parte del planeta utiliza la escala Fahrenheit. Por eso es que nos vemos en la necesidad de eh, de reconocer esta escala de temperatura. Entonces, bueno, pues no es muy difícil obtener las ecuaciones de cómo se obtienen las ecuaciones de la escala en la temperatura Fahrenheit y en la escala Celsius. De hecho, la explicación viene en cualquiera de los libros, pero es posible que uno lo pueda obtener. ¿Cómo se puede obtener esa escala? Bueno, pues a partir de los termómetros. Por ejemplo, para la escala Celsius, ahora vamos a dibujar un pequeñito termómetro. Vamos a ver así. Para la escala Celsius, bueno, un termómetro pequeño, digamos de esta manera, está. Y aquí. Bien, ahí en la cavidad inferior se encuentra el mercurio. Vamos a dibujarlo, digamos, de color negro. Este mercurio, ahí está, en esa cavidad. Bien, y pues cuando hay una temperatura, el mercurio
se expande y sube por un pequeño caminito que tiene el mismo termómetro. Es una cavidad. Entonces el mercurio se expande y sube. Bien, sube para indicar una cierta temperatura. Pues bueno, ustedes han notado que la escala de temperatura que marca cualquier termómetro, pues es una escala que va del 0 al 100. Recuerden que esa temperatura, como leímos, está basada en el agua. De tal manera que, por ejemplo, vamos a marcar aquí, por ejemplo, como el 0. Vamos a poner de color esto. Aquí vamos a decir 0, 1, 2, así sucesivamente, hasta llegar, por ejemplo, hasta acá arriba, hasta llegar al 100. De tal manera que nosotros tenemos aquí en nuestro termómetro, pues una escala, es como una escalera, ¿no? Va de 0, en este caso se denominan grados, de 0 grados a 100 grados. Bien. Entonces, obviamente, de 0, que es la primera marquita que marca ahí, a 100, pues hay 100 divisiones. Estas divisiones se llaman centígrados, porque es una centésima parte de la división. Hay 100 divisiones, son centígrados, 100 grados, ¿bien? Entonces, obviamente, ustedes saben que este termómetro está basado en la temperatura del agua, de tal manera que cuando se congela, pues está el termómetro marca 0 grados y cuando hierve el agua marca 100 grados. Pero bueno, existe otra forma a través de otro experimento que consistió en otro termómetro con otra escala, donde se utiliza, voy a dibujar, tratar de dibujar otro termómetro, a ver, más o menos a la misma altura. Ahí. Ahí, por ejemplo. Aquí está también un mercurio. Bien, y el mercurio sube. Bien, cuando está en contacto térmico con algún objeto. Pero esta escala, por ejemplo, no parte de 0. Cuando el agua se congela, es decir, a esta diferencia, vamos a decir, aquí, cuando es 0 grados en un termómetro, pues acá también marca una cierta cantidad, y cuando el agua hierve, también marca una cierta cantidad. De tal manera que se observó a través de este termómetro que la temperatura similar a 0 grados cuando el agua está congelada, en ese termómetro marcaba 32 grados. Y acá, arriba, cuando el agua hierve, marcaba 212 grados. De tal manera que las divisiones que hay acá son 180 divisiones. Mientras que en el termómetro de agua, o en el que se basa en el agua, hay 100 divisiones. Entonces, este nuevo termómetro pues nos marca 180 divisiones de 32 a 212 grados.
Bueno, pues este termómetro que marca de esta manera se le llama termómetro en escala Fahrenheit. Y bueno, por ejemplo, cualquier temperatura, mira, por ejemplo, vamos a hacer vamos a encontrar la fórmula de la conversión de una a otra. Es decir, por ejemplo, la escala Fahrenheit comienza, digamos, en el 212 o termina en el 212 menos una temperatura aquí, es decir, 32, que acá equivale a 0, es decir, 212 grados menos 32. ¿Cuántas divisiones hay ahí? Pues 180, ¿verdad? Y esto equivale a la mismo razonamiento, es decir, 100 grados Celsius, bien, todos son grados por acá, bien, 100 grados Celsius menos 0 grados, ¿no? Entre, ¿cuántas divisiones hay? 100. Entonces, cualquier temperatura que uno tenga, por ejemplo, por acá, en los termómetros, pues aquí va a ser una temperatura en la escala Celsius. Y acá va a ser una temperatura en la escala Fahrenheit. De tal manera que, pues en vez de tener, a ver, en vez de tener, ay, ¿por qué se borra eso? A ver, en vez de tener 212 grados, pues voy a tener la temperatura en escala Fahrenheit, ¿verdad? Entonces, voy a escribir temperatura en escala Fahrenheit, bien, menos 32 sobre 180 grados, 180 divisiones, perdón, es igual, de igual manera, marca la temperatura en escala Celsius, ¿verdad? La temperatura en escala Celsius, menos 0 grados, ya no lo voy a escribir, porque restar 0, pues no lo afecta, sobre 100. Ay, sobre 100. ¿Bien? Y aquí, pues tenemos de dos sopas, es decir, despejar a la temperatura en escala Fahrenheit y también a la temperatura en escala Celsius. Ok, vamos a despejar la temperatura en la escala Fahrenheit. ¿Cómo se realiza eso? Bueno, ¿quién le está estorbando? Pues 180. Vamos a multiplicar toda la ecuación por 180, de tal manera que se tiene la temperatura en escala Fahrenheit menos 32 es igual, mira, este 180 va a pasar multiplicando, es decir, 180 sobre 100 por la temperatura en escala Celsius. Bien. Y bueno, ya casi despejamos la temperatura en escala Fahrenheit. Tenemos la temperatura en escala en Fahrenheit es igual a... ¿Cuánto es 180 sobre 100? Bueno, pues es 9.8, perdón, es 9 quintos, por eso es que ahí en nuestro formulario aparece 9 quintos. Ven que también se puede tomar como 1.8, no hay problema, por la temperatura en la escala Celsius. Bien, y este que está restando va a pasar sumando, más 32. Ahí está.
Bien. Y esto ya es nuestra ecuación, nuestra primera ecuación que nos va a ayudar a convertir. Ahí está. Ahora bien, de esta misma fórmula de arriba, vamos a despejar ahora la temperatura en escala Celsius. Y entonces, ¿cómo va a quedar? De esta de arriba, tenemos la temperatura Celsius le está dividiendo el 100. ¿Cómo va a pasar? Multiplicando, es decir, vamos a multiplicar todo por 100. Y entonces, pues tenemos, multiplico yo todo por 100, pues tenemos 100 sobre 180 ¿ya? Por la temperatura en escala Fahrenheit menos 32 igual a la temperatura Celsius, ¿verdad? Que queríamos. Ahí está. Y pues ya nomás resta, o más bien ya nomás toca hacer esta división. 100 entre 180, pues es el inverso de 9 quintos, es decir, 5 novenos. Por lo tanto, la temperatura en escala Celsius es igual a 5 novenos por la temperatura final, perdón, la temperatura en la escala Fahrenheit menos 32. Ahí está. Y esa es nuestra respuesta o nuestra ecuación número... la ecuación número 2. Ahí está. ¿Bien? Entonces, eso aparece aquí, mira, en nuestros libros. Por ejemplo, el de Sear Szymanski. Ahí aparece, mira, ahí está. Temperatura en la escala Fahrenheit es igual a 9 quintos por la temperatura en la escala Celsius más 32. De igual manera, el inverso, es decir, temperatura en escala Celsius es igual a 5 novenos por la temperatura Fahrenheit menos 32. Ahí está. Estas dos ecuaciones, ahí están. ¿Bien? Ahora, vamos a realizar algunos ejemplos, 4 ejemplos. Por ejemplo, ¿cuántos son 45 grados Celsius en escala Fahrenheit? ¿Bien? ¿Cuánto es? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos nuestra ecuación en la que ya se conoce la temperatura en escala Celsius. Es decir, en esta primera ecuación. ¿Bien? Entonces, vamos a tomar la ecuación. Y decimos la temperatura en escala Fahrenheit es igual a 9 quintos de la temperatura Celsius más 32. ¿Bien? Esto es igual a 5 novenos, perdón, 9 quintos, ¿verdad? Me equivoqué. 9 quintos por la temperatura en Celsius, que ya se nos da. Son 45 grados Celsius, ¿verdad? Más
32 de la fórmula. Y esto, bueno, pues es muy fácil. 45 entre 9, perdón, 45 entre 5 son 9 por 9, 81 más 32. 81 más 2 son 112. 112, en este caso tenemos grados Fahrenheit. Por lo tanto, la temperatura en escala Fahrenheit es igual a 112 grados Fahrenheit. ¿Sí me explico? No, son 113, ¿no? Son 9 por 9, 81 más 32 son 113. 113. 113. Aquí. Ahí está. Ahora bien, ese es un pequeño ejemplo. Vamos a hacer otro. Obsérvese que siempre la temperatura en escala de Fahrenheit es mayor. Bien, es mayor que la escala Celsius. A ver, por ejemplo, vamos a ver algunas temperaturas negativas. Por ejemplo, ¿qué equivale menos 10 grados Celsius? ¿A cuánto equivale en escala Fahrenheit? Bien, a ver, vamos a ver. Entonces, tomo mi fórmula de la temperatura Fahrenheit y digo, la temperatura Fahrenheit es igual a 9 quintos por la temperatura Celsius. Aquí ya lo voy a escribir directo por menos 10. Cierro. Más 32. Ahí está. Y entonces decimos 9 quintos por 10. Pues esto es 18, ¿no? Son 10 entre 5, 2 por 9, 18, pero negativos. Menos 18. Bien. Más 32. ¿Cuánto es? Menos 18 más 32. O 32 menos 18. Pues son 14, ¿verdad? Y esa es la temperatura Fahrenheit, es decir, 14 grados Fahrenheit. Bien. Bueno, ahí está una forma de convertir de Celsius a Fahrenheit. Ahora bien, ahora al revés, de Fahrenheit a Celsius. Por ejemplo, si tenemos 68 grados Fahrenheit. Bien, ¿a qué es igual? A grados Celsius. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos nuestra ecuación, temperatura Celsius, debido a que ya tenemos temperatura Fahrenheit, decimos temperatura Celsius es igual a 5 novenos por temperatura Fahrenheit menos 32. Bien, 5 novenos por temperatura Fahrenheit, que son 68. Bien, menos 32. 68 menos 32
pues son 36, ¿verdad? Entonces 5 novenos por 36. 36 es múltiplo de 9, sí, 9 por 4, 36, ¿no? Pues 36 entre 9, 4 por 5, 20. Bien, 20 grados Celsius. La temperatura final. Perdón, Fahrenheit. Entonces son 20 grados Celsius. Y finalmente, otro ejemplo. Por ejemplo, una escala, algo negativo. Bueno, una escala de Fahrenheit pequeña va a dar una temperatura en centígrado negativa. A ver, vamos a verlo. Por ejemplo, 12. 12 grados Fahrenheit, ¿a cuánto equivale en grados Celsius? Bueno, pues tomamos nuestra tablita y decimos, temperatura en escala Celsius es igual a 5 novenos por la temperatura en escala Fahrenheit menos 32. Entonces tenemos 5 novenos por la temperatura Fahrenheit, que es 12 menos 32. 12 menos 32 son 20, ¿no? Menos 20. 5 novenos por menos 20. Bien. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, no se había desconectado, ¿verdad? No, profe. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es 5 por 20 entre 9? Obviamente negativo. 5 por 20 son 100 entre 9. Pues viene siendo 10, 11. Entonces son 100 entre 9. 11.11 negativos. 11.11. Bien. ¿Qué unidades? Grados Celsius. Esta es la temperatura en la escala Celsius. Es decir, 111. 11.1. 11.1 grados Celsius. Ok, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta? Acerca de las escalas de temperatura. ¿Nadie? Ok, bueno. Recuerden, jóvenes, que también en el mundo científico se utiliza una escala de temperatura que tiene que ver con otras características, pero al fin y al cabo que tiene que ver con la dinámica molecular, el movimiento de las moléculas de un objeto.
Si un objeto no tiene movimiento en sus moléculas, pues está completamente frío. Cuando nosotros pegamos, como decía la lectura, con un martillo un metal, pues este se calienta porque comenzamos a hacer vibrar sus moléculas internamente y chocan entre sí, y estas moléculas que chocan despiden un calor. Entonces, ese calor, bueno, también se puede conocer, pero la temperatura va aumentando. Entonces, la temperatura que se basa en el movimiento molecular de las moléculas para decir que, bueno, tienen cierta temperatura, pues es la escala Kelvin. Bien. Entonces, nosotros vamos a observar que la conversión de unidades, la conversión de escala Kelvin y Celsius, pues es muy sencilla. La escala Kelvin y la escala Celsius. Es decir, la temperatura en escala Kelvin va a ser igual a la temperatura en escala Celsius más 273. Eso quiere decir que cualquier escala de temperatura que uno esté utilizando, al sumarle, si es la de grados Celsius, pues si le sumamos 273, obtenemos la temperatura en la escala Kelvin. Bien, miren, lo que dice aquí el autor es algo muy importante. Aquí nos dice, mira, esta figura de 17.6, uso correcto e incorrecto de la escala Kelvin. Obviamente tenemos, digamos, un vaso con hielo y pues, metemos el termómetro y marca 0 grados Celsius. Entonces, las temperaturas Kelvin se miden en kelvins, no en grados Kelvin. Entonces, escribir la bolita o el circulito es de manera incorrecta. Entonces, no se escribe grados kelvins. ¿Sí me explico con ello? Entonces, si tú expresas una temperatura, por ejemplo, la temperatura en escala Kelvin de 290, y si tú escribes aquí grados Kelvin, es incorrecto. Pero si tú escribes, por ejemplo, la temperatura en escala Kelvin es igual a 290 kelvins, entonces sí es correcta esta expresión. ¿Sí me explicó? Y por ejemplo, para utilizar esa fórmula de ahí arriba de conversión entre temperatura Celsius y Kelvin, pues lo que hacemos es escribir, por ejemplo, una cierta temperatura. Si tú dices, bueno, ¿cuánto es 300 kelvins a grados Celsius? Bien, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues despejamos de aquí la temperatura Celsius. Y tenemos que la temperatura Celsius es igual a temperatura Kelvin menos 273, ¿no? Temperatura Kelvin menos 273.
Entonces, son 300 kelvins menos 273 kelvin. Y 300 menos 273 son 27, ¿verdad? Son 27 grados centígrados. Entonces lo anotamos aquí, 27 grados centígrados. Bien. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta aquí de la conversión de unidades? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, profe. Ok. Bueno, recuerden, bueno, por el tema de hoy se termina porque pues es conversión en escalas de temperatura. Ya lo vimos. El día de mañana también lo que vamos a necesitar es ver algunas lecturas de estos temas de expansión térmica de sólidos y líquidos. Entonces, para que mañana, porque ya a partir de aquí se comenzaron a dejar algunos problemas de esos temas. A alguien le tocó tal vez esto de expansión térmica y ya cada uno se le asignó un problema. Entonces, por ejemplo, hay que leer del libro 1 la página 290. Recuerden que el libro 1 es el de Hewitt. Y acerca de la expansión térmica. Aquí está, mira, en la página 297. Expansión térmica. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se realiza? ¿Qué consiste el fenómeno? Bien. Y así sucesivamente, por ejemplo, del libro 2, de la 350 a 353. ¿Quieres el libro 2? Pues el de Wilson. Y aquí está. Expansión térmica, bien. Está en la página 350. Ahí vienen algunas fórmulas. Vamos a necesitar algunas fórmulas de ello, por favor, para que puedan tenerlo en cuenta. Bien, bueno, pues ahí vienen ejemplos de cómo se realizan problemas, ¿bien? Luego nos recomienda del libro 3, de la 459. Ok, el libro 3. ¿Cuál es el libro 3? Es el de Giancoli, ¿verdad? 459, pues por acá debe de estar. Ahí está, expansión térmica. Ahí está. Ahí está la tablita, un ejemplo, dos ejemplos, tres ejemplos, cómo se realiza, etcétera, etcétera. Bien. Luego del 4, ¿no? 459. El 4 es el de física general. Aquí tenemos. En el capítulo 15, dilatación térmica. Ahí está. Ahí vienen algunos problemas resueltos, etcétera, etcétera. Bien, y luego, aquí me falta 459, ajá. Luego el libro 4, el libro 5 es el de Sears, de la 537. No, es el de Serway.
5:37. Miren, aquí viene. Expansión térmica de sólidos y líquidos. Ahí está. Bien, miren un ejemplo, dos ejemplos para que los puedan revisar. Y finalmente, de Semansky, pues aquí debe de estar por acá. Nos dice de la 576 a la 582, el de Sears. Ahí está, expansión térmica, expansión lineal, expansión superficial, expansión volumétrica. Lo van a necesitar para resolver sus problemas. Pues por favor de leer para el día de mañana esas páginas y lleguen, pues, con mayor dudas, preguntas para poder ser respondidas. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? Maestro, disculpe que lo interrumpa, yo tengo una... Otra vez, perdón. Yo tengo una duda, maestro, disculpe que lo Sí, interrumpa. Bueno, mi pregunta es que en mi caso yo solicité el 6 para el tercer parcial y ya ve que nos deja las preguntas del audiolibro. Respecto a esa actividad, aunque yo haya solicitado mi calificación, ¿tengo que seguir dándole a usted las preguntas de los audiolibros? no, no necesariamente. No. De hecho, esas preguntas son ya para los alumnos eh, que están en blanco en su calificación de tercer parcial. Ah, ok, maestro, muchísimas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Preguntas, ¿algo? Bueno, déjenme hablarles, ya si no hay más preguntas respecto de la materia. Me comuniqué con algunos de ustedes el sábado pasado con la intención de que abordaran, o más bien conocieran ustedes el proyecto que se llama GLOBE. Por ahí les hice la invitación a algunos compañeros, alumnos que pues habían aprovechado el curso de física y les había enviado esta página. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Alguien que esté interesado en participar en el proyecto? Maestro, Sí, diga. es que yo quiero participar. Muy bien. ¿Tiene usted alguna duda? Ya ve que dijo que era por equipos. ¿Usted va a hacer los equipos? Bueno, como se invitaron a varios, bueno, más bien a alumnos del quinto A de hospedaje y a ustedes, pues no sé, o sea, todavía no sabemos cuántos alumnos haya. Ya me estuvieron enviando, o sea, lo que se requiere es que hoy, en unos minutos más, dependiendo de la plática que yo te dé aquí o de qué consiste, de la explicación, tú te puedas decidir en este momento si quieres o no participar, ¿verdad? Entonces, si con base en eso, pues se pueden participar compañeros o compañeras, pero se va a realizar eh, varios equipos, probablemente, no sé, o sea, todavía no sé cuántos alumnos hayan participado, vayan a participar.
Bueno, está bien. Entonces, ¿y los días que iremos a la escuela los va a decir después? Exacto, después vamos a quizá a realizar con el apoyo de la maestra de química, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Elsa. Elsa, Elsa López, así es. Ajá. Ella nos va a estar auxiliando y la idea es de que podamos participar en este programa que se llama Globe. Bueno, está bien. Entonces, bueno, voy a dar una pequeña explicación y me dicen si o no están interesados en participar. Bueno, en primer lugar, jóvenes, este no es un proyecto de un semestre, sino es un proyecto a más semestres. Es decir, en mi materia, en ese momento, si alguien decide participar, no tiene una calificación extra que se les pudiera implementar para este semestre. Sin embargo, como es un proyecto a largo plazo, cuando ustedes ponen empeño y dedicación y características, porque pues participar en un programa que organiza la NASA, imagínate un reconocimiento al respecto, de un diploma al respecto de la NASA, pues bueno, ese es un reconocimiento pues global, pero lo que se requiere es de que ustedes puedan trabajar con este proyecto a lo largo de el sexto semestre. Bien. Entonces, y bueno, los maestros que participamos en ello vamos a otorgar las cartas correspondientes para los demás maestros de sus demás materias que tengan el sexto semestre y puedan ellos considerar puntos extras. Eso ya lo deciden cada maestro, nosotros vamos a informar. Obviamente esto cuando ya ustedes tengan cierta continuidad, sus resultados sean satisfactorios, sus mediciones, etcétera. Bien. O sea, no es como que ahorita me inscribo para sacar 10 y ya, no. Sino en este momento se inscribe uno en el proyecto a nivel internacional para poder iniciarlo apenas. ¿Sí me explico? Sí, maestro. Muy bien. A ver, ¿hasta aquí alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguien más que esté interesado, aparte de su compañera? Sí, se puede utilizar Arduino. Todavía debemos de decidir cuál de los proyectos. Mira, hay 4 proyectos. Entonces, es uno para monitorear la atmósfera, otro para monitorear las plantas y los animales, la biosfera, otro para monitorear y enviar datos del subsuelo y otro para monitorear acerca de la hidrosfera. Ay, perdón, no estoy mostrando la pantalla, ¿verdad? Ay, No, maestro. ¿por qué no me dicen? Vamos. A ver, ahí va de nuevo. A ver, ahora sí. Ahí está en la página principal, ¿sí lo ven? No, a mí no me aparece la pantalla. ¿Ya? Aquí está la página del programa, ¿sí lo ven? Sí, maestro. Ok. Bueno, este es un programa internacional, jóvenes, que consiste en alimentar de datos a los científicos que trabajan pues más en forma. Y obviamente los científicos requieren datos precisos.
no requieren datos falseados ni cuchareados, no, simplemente los datos. Si tú registras una temperatura, si tú estás monitoreando la temperatura, entonces, eh, y ahí marca 32 grados Celsius, pues tú envías esa información como 32 grados Celsius. ¿Bien? Entonces es cuestión, haz de cuenta que estás poniendo un monitor o un sistema que te permita monitorear temperatura, humedad, eh, velocidad del viento, salinidad de la tierra, porosidad, no sé, muchísimas características que se pueden estar midiendo acerca de la Tierra. ¿Cómo sabemos? Por ejemplo, la maestra Elsa conoce, miren, todo este es una guía, si lo ven a través de mi camarita, es una guía que nos va a ayudar con los 4 proyectos. Podemos seleccionar uno o dos, eso ya dependiendo de la cantidad de alumnos, pero para eso tenemos toda esta guía que nos va a llevar a buen puerto para poder monitorear y hacer nuestra estación. Y efectivamente, Arduino sí se necesita para saber, para poder monitorear de una manera precisa, eh, pues bueno, la temperatura, la humedad, etcétera, porque sí existen sensores que se trabajan con Arduino. Entonces, pues bueno, de esa manera es como se tiene pues planeado para trabajar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Maestro, para confirmar la participación, ¿le tendrá que enviar nuevamente un mensaje? Sí, sí, simplemente me da un mensajito, sí, maestro, estoy interesado. Y para yo en el día de hoy, tener una respuesta a la maestra Elsa para, pues, iniciar con las planeaciones, a ver si nos podemos ver, ya sea presencial o virtual, según sea, armar un pequeño grupito de Telegram con los alumnos interesados o de WhatsApp también se puede y pues ir viendo qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Para ir inscribiéndonos al proyecto y todo esto. Recuerden, es un proyecto internacional de largo plazo, jóvenes. Bueno, fíjense bien, aquí México participa con muchas escuelas, es decir, no somos la primera institución, sino hay 139 escuelas que participan en este proyecto. Bien, están muchos, miren, aquí como podemos ver, Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato, Cebeta 69, Cebeta 53, bla, 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 Cecites, no sé, hay muchos, hay un CETIS número 14, mira, no sé dónde está el CETIS número 14, pero nosotros, CETIS número 21, puede participar por primera vez. Ok, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Hay escuelas secundarias también, inclusive también primarias. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes?
¿No? ¿Ninguna? No, Bueno, maestro. las personas que estén interesadas, por favor, en unos minutos más me envían su respuesta. Sí, maestro, estoy interesado. No, maestro, no estoy interesado. No hay problema. Y bueno, pero lo importante es que hoy ya yo tengo que saber con cuántos alumnos se cuenta para yo enviar el dato a la maestra Elsa y poder dar el siguiente paso. Muy bien, jóvenes. ¿No hay más? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno? No, bueno, pues entonces, si no hay más por el día de hoy, nos vemos el día de hoy y mañana continuamos, ¿va? No se olvide leer, por favor, porque mañana comienzan problemas similares a algunos alumnos que les haya tocado. Ok, hasta luego, jóvenes.